Bueno, ni se imaginan. Vamos a dejar que pasen los últimos compañeros. Ni se imaginan la satisfacción que implica para una profesora como yo, de una facultad, de una universidad como la de Granada, ver el aula magna llena con 300 personas dispuestas a escuchar poesía. Eso es una emoción, vamos, que es difícil de expresar con palabras. Por eso yo les quedo profundamente agradecida a todas las personas que están aquí y me da mucha tranquilidad ver que las futuras generaciones, pues, que van a venir y que van a formar a estudiantes, en muchos casos, porque veo aquí a muchos estudiantes en la Facultad de Educación, se están preparando a conciencia y tienen ese deseo de aprender y de conocer bien la literatura. Y ahora tengo que decir que para mí es muy difícil presentar a Mario Bojorquez y les voy a contar un secreto. Aprovechando que está Glafira Rocha delante, les voy a contar un secreto. La primera persona a la que yo presenté en las actividades del Festival Internacional de Poesía de Granada hace ya bastantes años fue a Mario Bojorquez. Y desde entonces, como tuve la oportunidad de leer con mayor profundidad su obra para tratar de hacer una presentación medianamente seria, debo decir que tengo una profunda debilidad por alguien que representa para mí el concepto de humanista completo. Es decir, una persona preparada y que lo mismo te recita un poema del siglo de oro español que te habla de la cultura azteca, que te habla de cualquier otro tema. Les voy a hacer una presentación muy sucinta porque, digo, hablar de Mario Bojorquez sería tal grado de atrevimiento que es que no tengo tiempo para hacer la presentación como él se merece. Ocuparía yo la hora del taller y no hay derecho. Mario Bojorquez es un escritor mexicano con una trayectoria dilatadísima, coordinador del Centro de Estudios Literarios del ICBC. Ha ganado, yo creo que todos los premios que existen en Iberoamérica y algunos españoles. Para mí hay dos obras suyas que en su momento me marcaron. La primera, Contradanza de pie y de barro, y después El deseo postergado. El deseo postergado, que además se publica en España y que fue Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes, significa, a mi modo de ver, para los lectores españoles que están empezando a entusiasmarse con la literatura hispanoamericana, un punto de inflexión, una manera distinta de interpretar la poesía, muy novedosa, muy cambiante, y yo creo que eso se ha visto ampliado con Memorial de Ayotzinapa, que es su última obra que acaba de publicar hace muy poco Visor y que ya se lo recomiendo a ustedes, porque yo creo que en ella está lo mejor de Bojorquez, que es esa capacidad poliédrica para expresar la emoción sin perder el origen de la literatura, sin perder ese entusiasmo que representa el verso cuidado hasta el extremo, la delicadeza profunda de quien ha leído todo. Es decir, en su caso se da aquello que decía Gil de Viedma de lo de la emoción que da, el entusiasmo que da el conocimiento. Y por eso yo tengo poco más que decir, porque todo lo va a decir mucho mejor que yo Mario Bojorquez, quien tiene la palabra desde ya. Muchas gracias a Remedios por esta recepción que agradezco profundamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí para compartir esta mañana, hablando de poesía, escuchando poemas, imaginando poemas en su cabeza o en la del otro vecino, es decir, mirando la poesía, abriendo los ojos para mirarlas. Voy ahora a responderle a nuestro amigo Juan José Vélez, que nos ha dejado un soneto, así que yo le respondo como corresponde con otro soneto de este libro que se llama Memorial de Ayotzinapa, que ha sido publicado recientemente por la colección Visor de Poesía. Y uno se pregunta, ¿puede entonces un libro de poemas contemporáneo, es decir, escrito, publicado en el siglo XXI, contener sonetos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, esta es la apuesta que ha tomado mi querido
poeta de Cádiz, y bueno, la apuesta que yo también tomo al publicar este libro en Visor e incluir un soneto. ¿Cómo llenar tu soledad el páramo en que descansas tu dolor sombrío, el leve tacto de tu mano honda, tu imposible costumbre de callar? Y yo el rayo, la chispa, la centella, el fulgor dispersado que no incendia en su loco girar por tu cintura. Cómo llenar tu soledad con soles, con soleadas palmeras, con manglares, una línea de luz, un alto fuego para tu corazón, para tus ojos. Cómo llenar tu soledad no hay modo, si eres tu soledad, en ella brillas y toda tu alegría es tu tristeza. Bueno, un soneto en un libro contemporáneo, moderno, un libro que está en las librerías, ¿no? Sí se puede escribir soneto. Aquí sí se dan cuenta, y un poco para continuar en esta perspectiva didáctica de la explicación de la forma de los poemas, este es un soneto sin rima. Es por eso que les ha llamado, digamos, la atención de su sonoridad. ¿Se puede escribir un soneto sin rima? Claro que se puede escribir, aquí se ha demostrado, ¿no? Hay gente que luego pregunta, oye, ¿y se podrá hacer un soneto con una combinación de metros de 7 con 14 y 11? Es decir, continuando con las... Y entonces yo los detengo y les digo, hazlo y veremos si se puede, ¿no? Es decir, no podemos previamente saber si un poema se logra o no se logra bajo ciertas características formales o no. Lo sabremos siempre que ya esté hecho. Es decir, si nos hubiera preguntado Garcilaso si se podía rimar internamente, lanzando la rima adentro y fuera del verso, ¿no? Es decir, hacia el hemistiquio, y al final nosotros hubiéramos dicho, pues no sabemos si es posible o no, pero si uno está leyendo la égloga segunda, uno dice, es posible y además es magnífico, ¿no? ¿Sí? No solo es posible. Si antes de él se lo hubiera preguntado, por ejemplo, Guido Cavalcanti, que fue el primero que lo hizo, ¿no? En su famosa Dona me prega, uno hubiera dicho también, pues no sabemos si funciona hasta que funciona. Así funcionan los poemas, pero así funciona también el discurso de la lengua. Yo vine un poco a hablar hoy aquí de algo que se llama, o que yo he llamado a partir de una anotación del gran poeta mexicano Octavio Paz, en el inicio de sus obras completas, cuando presenta uno de sus tomos que se llama El arco y la lira, quizá el texto fundamental para nuestros tiempos, donde se explica qué es la poesía, cómo funciona la poesía, qué es el poema, de qué está hecho el poema. Incluso, si uno piensa, por ejemplo, la antología Gallimard del siglo XX, la propia antología que los franceses publican de su tradición, además en la editorial más notable, que es Gallimard, hay una cita de pronto de más de una página de Octavio Paz. Yo pienso, si los franceses que creen que han inventado la poesía en el siglo XX no necesitan de Octavio Paz para explicar la diferencia entre poesía y poema, es porque este hombre realmente ha sido muy brillante, ¿no? Es decir, para que los franceses se den el tiempo de leerlo y atender sus reflexiones, es porque Octavio Paz realmente ha modificado el pensamiento poético del siglo XX. Y él se decía, ¿cuál es mi aportación como poeta hispanoamericano a la tradición de Occidente? Y yo me pregunto también, junto con él, ¿de verdad la tradición hispanoamericana ha ofrecido algo a la gran tradición de Occidente? Es decir, esta tradición en la cual está, por supuesto, Homero, está todos los romanos, todos los griegos, ¿no? Está toda la tradición del Renacimiento de Occidente, y de pronto Octavio Paz preguntándose a sí mismo, ¿yo verdaderamente hago algo aquí, en este concierto de la tradición? Aquí tenemos una pregunta ya. ¿Por qué hay que diferenciar la tradición occidental de la hispanoamericana? O sea, yo entiendo que las culturas son diferentes, pero igual que hay diferencias entre la cultura clásica griega y la del siglo griego español. No, pero yo creo que él no está diferenciándola, al contrario, él está preguntándose cómo puedo yo, como poeta hispanoamericano, poeta mexicano del siglo XX, participar de esta otra gran tradición o de este otro gran río, ¿no?
Creo que es una confirmación y no justo una separación. Aún para mí, en los últimos tiempos, digamos, en este año, tuve oportunidad de viajar por el sur de Marruecos, llegar hasta Huelmim, que es la entrada al desierto del Sahara, y aún entrar un poco allá adentro. Ese día llovió además en el desierto del Sahara, lo cual es una cosa verdaderamente extraña, ¿no? Ir al Sahara y que llueva. Entonces me decían, tú poeta, tú trajiste la lluvia, ¿no? Como los hacedores antiguos de lluvia, ¿no? Del pensamiento mágico. Y me he preguntado también, ¿qué cosas luego tenemos pensadas al respecto de la tradición de Oriente, ¿no? Que son solamente clichés, formas obligadas de pensamiento que a lo mejor sirven en la escuela para poder deslindar un tema de otro, ¿no? Pero estando allí yo me decía, no sabes nada, de veras no sabes nada de esto, todo lo que creías saber no lo sabes, y tienes que volverlo a aprender de nuevo. Creo que todos nos debemos dar la oportunidad nuevamente de aprender muchas cosas, por ejemplo, de nuestra tradición. Yo me decía, y preparé, digamos, un bordado en 3 textos distintos que voy a ir intercalando en la conversación y que nos va a dar pie para pensar más cosas. En el año 2012 yo estuve aquí en Granada, en mayo, para recibir el premio Alhambra de Poesía Americana que en aquellos días me entregaron en esta hermosa ciudad y por este mismo festival. Y yo recordaba allí 3 fechas fundamentales para el propósito de hablar de las aportaciones de la poesía iberoamericana a la tradición de Occidente. Yo decía en aquellos días de 2012, decía, en el año de la gracia de 1492, el imperio nazarí fue abatido por los ejércitos cristianos, perdiendo así el territorio de la antigua Elvira. Ese mismo año, Cristóbal Colón tocó tierra firme al fin de una angustiosa navegación, sin saber que se había encontrado con un continente totalmente nuevo. Antonio de Nebrija publicaba por esos días la primera gramática del español. Con la caída de la Gran Anat, el lugar de los peregrinos, se conformaba por fin una idea de nación al reunir las voluntades de Castilla y Aragón. Esta nueva patria obtendría un amplio territorio desconocido donde extender su poder y su lengua además recibía unas reglas mínimas para su ejecución exacta. A la bienaventurada sincronía de estos sucesos debemos hoy la preeminente importancia del español. De más allá del mar océano, regresa por mi voz la poesía que no pudo cantar sino en galaico portugués Alfonso X, rey de Castilla y de León, viene teñida con algo de Nezahualcóyotl y de Tecayehuatzin, la invisible presencia de Tloquenahuaque, el dueño del cerque y del junto, Tonacatecutli, el señor de nuestro sustento, en fin, el Ipalnemowani, aquel por quien se vive. Es decir, de pronto, a esta divina conjunción entre que cae el imperio nazarí, los reyes católicos logran financiar la expedición de Cristóbal Colón y entre tanto Antonio de Nebrija prepara la primera gramática del español y todo ocurre en 1492, en el mismo año está ocurriendo todo esto, ¿no? Es que yo puedo venir a hablarles a ustedes desde esas tierras que se creía al principio que eran Japón, ¿no? El Cibao, le decían, el Cipán, el Japán, es lo mismo, pensaba Colón, es lo mismo Japón que Cibao, ¿no? Cuando llega por primera vez a la República Dominicana. Gracias a él, la conjunción de estos sucesos es que yo puedo venir a hablar con ustedes en esta misma lengua, que ahora le llamamos el español, que se llamó en otro momento el castellano y que seguramente cambiará de nombre en menos de 100 años. Las razones, ¿cuáles son las razones o las motivaciones, digamos, casi propagandísticas de mi discurso de hoy? Pues que somos 450 millones de hablantes. 450 millones de hablantes. 10 veces lo que habitantes tiene este país. 10 veces más que los que aquí viven, otras personas 10 veces más también hablan español. Es la segunda lengua después del chino
Es la segunda lengua del mundo en importancia de número de hablantes y en forma de estudio es la segunda también después del inglés, ¿no? Que es la lengua que más comercialmente y funcionalmente se utiliza en el mundo. La segunda lengua más estudiada es el español. ¿Vamos a vencer a los chinos? Eso es improbable porque son muchos. Pero hay una distinción entre los chinos y nosotros. La libre generación en América no tiene ninguna censura. Quiero decir, los chinos no pueden tener hijos ya porque no caben. En cambio, en América Latina no hay restricciones al respecto. No sé cómo van acá en España, creo que no hay restricciones, pero tampoco mucho entusiasmo. Habríamos de elaborar entusiasmo. En América Latina nacen niños como flores, como frutos. Se reproducen, y eso lo sé muy bien porque, por ejemplo, en México, que somos 100 millones, más o menos, algo más de 100 millones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, otros 50 millones de mexicanos. Es decir, muy pronto en Estados Unidos, la lengua fundamental será el español. Ya en ciertas zonas, por ejemplo, de Los Ángeles, en ciertas ciudades como Nueva York, uno quiere practicar el inglés que estudió en la escuela, ¿no? Llegas a Nueva York y dices, excuse me, sir, I wanna… ¿Para dónde quiere ir, amigo? Y dices, well, se estaba buscando yo aquí la Quinta Avenida, pues es por allá, ¿no? Es decir, ya no hay modo de hablar allí inglés. En Nueva York ya no hay modo de hablar inglés. Incluso si ustedes van, por ejemplo, al aeropuerto de Newark, todos los anuncios están en inglés y en español. Las salidas, los baños, todo está en inglés y en español. Esa es la importancia de la que yo vengo a hablarles hoy. Por eso les decía, un poco propagandística, ¿no? Mi propuesta. Vamos a hablar, ¿qué vamos a hacer con esos 450 millones de hablantes? La ciudad más grande del español es la ciudad donde yo vivo, junto con mi bella niña Glafira. Vivimos en un lugar que se llama el Pueblo de la Candelaria, en Coyoacán, en la Ciudad de México. La Ciudad de México, que antes conocíamos como el Distrito Federal, ha cambiado en estos días su nombre. Ya nunca más será un distrito federal, sino una ciudad autónoma, y por eso es que ahora se llama Ciudad de México. Lo que no sabemos es cuál va a ser el gentilicio de las personas que hayan nacido allí. Si se van a llamar como hasta ahora defeños, eso ya no va a ser posible. Si van a ser conocidos como chilangos o como nahuas, en fin, ¿cuál va a ser el nombre? Mexicas, ¿no? Que era el nombre original de ellos. No sabremos cuál será el nombre. Y bueno, han bromeado en el internet con muchísimos nombres, ¿no? Quesadilla con queso, por ejemplo. Porque para ellos existe la diferencia entre la quesadilla normal y la quesadilla con queso. Y uno piensa, toda quesadilla debe incluir queso, pues para ellos no. En el DF o en la Ciudad de México hay una distinción de estas cosas. Bueno, esa es la ciudad que mayor número de personas tiene. Incluso esta ciudad implica varios países. Pensemos, por ejemplo, en los 2 millones y algo más que tiene Uruguay, ¿no? Pues solo la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México tiene esos 2 millones. Estamos hablando de entre 22 a 25 millones de personas que viven en esa ciudad, la mitad de España en una sola ciudad, ¿no? Es por eso que esta ciudad, que es tan hermosa y tan monstruosa al tiempo, no exagero nada al decir las dos palabras al mismo tiempo, ¿no? Implica una parte sustancial, es decir, un 5% de la población mundial del español, ¿no? Estos 25 millones serían como un 5%, ¿no? Sí, claro, como un 5% estarían reunidos solo allí. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esta potencia? ¿Qué van a hacer ustedes, por ejemplo, que pertenecen a esta facultad de educación, donde seguramente tendrán mucho que ver con la enseñanza de esta lengua? ¿Cómo van ustedes a enseñar el español hacia adelante? Yo les propongo que sea la poesía una posibilidad de enseñanza del español. ¿Por qué? Porque con la poesía reconocemos muchos valores. Primero, el valor de la musicalidad de nuestra lengua.
Eso es fundamental. Sin la poesía no sabremos cuándo, como decía muy bien nuestro querido poeta, el poeta Vélez, cuándo es un endecasílabo, cuándo es un tetradecasílabo, cuándo hay un verso alejandrino, cuándo no lo es. Entonces, si sabemos poesía, sabemos cómo suena nuestra lengua. Además, la poesía tiene la capacidad mnemotécnica. Recordaremos mucho más fácilmente una página de poesía que una página de prosa, si lo piensan. Es más fácil recordar un poema completo, ¿no?, que recordar un cuento, por así decirlo. Entonces, quien tenga el ejercicio de la poesía será seguramente mucho mejor profesor. Esto no quiere decir que tenga que andar de poeta todo el tiempo, es decir, como mirando a través de las paredes o algo así, ¿no? O como descuidado o desprevenido del mundo, o bien sin abrocharse los zapatos, lo que sea. No, uno puede ser perfectamente normal y al mismo tiempo gustar de la poesía. Es decir, no tenemos que ser un poeta romántico a propósito, morirnos de tuberculosis antes de los 27. No hay necesidad de eso, sufrir por amor tampoco. Es decir, podemos gustar de la poesía de esta forma elevada de la musicalidad verbal y al mismo tiempo ser personas decentes y trabajadoras y tener un empleo, lo que sea, ¿no? Yo tengo un empleo, por ejemplo, ¿no? No crean. Y bueno, los poetas son personas decentes, ¿verdad? Exacto. Y normales, que no levitan ni nada de eso. Es decir, ustedes. Hay algunos que sí, caminan. pero bueno, nosotros aplaudimos cuando eso pasa, ¿no? Si un poeta en medio del escenario se eleva, todos decimos maravilla, ¿no? Bueno, van a aprender la musicalidad del idioma, van a aprender, por ejemplo, el significado de las palabras, de qué están hechas las palabras, con qué propósito están hechas las palabras, porque una palabra designa una cosa y no otra. Por eso cuando a veces se nos complicamos y decimos, es que esta muchacha es muy... Y entonces un amigo nuestro nos dice, muy tal cosa. No, decimos, otra cosa es. Bueno, entonces es muy tal otra. No, decimos, es tal. ¿Por qué? Porque esa palabra exacta, y aunque las otras se parecen en los significados, no define la calidad, por ejemplo, de una belleza o de una particularidad espiritual, de una forma de ser. Y entonces decimos, no es esa la palabra es esta otra. Y entonces quien sepa poesía va a conocer profundamente el significado de las palabras. Entonces no solamente, digamos, desde la perspectiva del significante, para decirlo con es decir, de la forma de las palabras, sino también del sentido, de lo que significan, ¿no? Del significado y del significante. Las dos, digamos, caras de la palabra las tendremos si nosotros estudiamos poesía. Pero además, si se dan cuenta, la poesía siempre habla de cosas muy raras. ¿Sí? Todos los que lean poemas dicen, pues a mí me gustaría leer es maravilloso el chiste que cuentan de Federico García Lorca, ¿no? A propósito del poema de Darío, que tiene un verso que dice, que púberes canéforas te ofrendan el acanto. Y dice Federico, lo único que entendí fue la palabra ¿qué?, ¿no? Que púberes canéforas te ofrendan el acanto. Claro, no sabemos qué son canéforas, ¿no? Púberes a lo mejor sí son, pero también es un poco complicado. ¿Alguien sabe aquí lo que significa puber? ¿Pubertad? Sí, ¿no? Pubertad es más o menos fácil, pero canéfora, inmediatamente notamos que es una palabra griega y extraña. Por eso es que no es raro que Federico dijera, lo único que entendí fue la palabra ¿qué?, ¿no? Que púberes canéforas te ofrenden el acanto. Bueno, vamos a aprender, les digo, formas especiales del lenguaje, nuevas maneras del lenguaje. Vamos a tener que ir al diccionario a buscar la palabra canéfora, si no, no vamos a entender de qué se está hablando. Era del año la estación florida, cuando el mentido robador de Europa, robador de Europa, ¿se robó Europa el continente? No. Entonces tenemos otra vez que ir al diccionario de mitología a ver quién es Europa y por qué este continente se llama Europa y quién fue su mentido robador. Si no, no vamos a poder avanzar del segundo verso
de Luis de Góngora. Entonces vamos a aprender también, vamos a aprender del mundo. Yo tenía un taller de poesía que se llamaba Somos los hiperbóreos, ni por mar, ni por tierra, ni por aire, llegarás al país de los eternos hielos. Y esa era, digamos, la primera prueba, ¿no? Cuando llegaba el poeta en ciernes a mi taller, decía, pues yo quiero estar en tu taller. Ah, sí, ¿cómo se llama mi taller? ¿Cómo se llama mi taller? Pues tiene un nombre, los hiperbóreos, ¿no? No, se llama Somos los hiperbóreos, ni por tierra, ni por aire, ni por mar, ni por tierra, ni por aire, llegarás al país de los eternos hielos. Y todo eso lo tengo que aprender exacto. Porque así, do mar são lágrimas sem se acabar, em Lisboa o meu amor pela ria ali a beira, cantar ouvi un trovador sua cantiga derradeira. Así sonaba, imagínense ustedes por qué se decide desde luego el gran poeta Alfonso X por esta lengua y no por la otra, por la que era la que le correspondía a él, que era el castellano. Con esta tradición galaico-portuguesa, con la tradición de la lengua occitana, con el catalán, por ejemplo, igualmente se ha ido nutriendo este español que nosotros hablamos. Y no quiero decir nada del español de América, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuántas palabras que ustedes usan hoy como cacahuete, que la forma correcta de decirlo es cacahuate, porque además el cacahuate es americano, así que originalmente ese es el nombre, ¿no? Han venido enriqueciendo el español que ustedes hablan, ¿sí? Palabras como aguacate que no tienen nada que ver con ustedes, el aguacatl, ¿no? Que es eminentemente mexicano, la papa, por ejemplo, que es peruana, la patata que ustedes comen, ¿no? Y bueno, tantas cosas. Existiría, por ejemplo, la cocina italiana sin el pomodoro, sin el tomate, que es perfectamente mexicano, ¿no? Existiría el espagueti sin estas formas que han inventado los chinos para hacer pastas, ¿no? Bueno, pues la cultura europea se ha nutrido también de aquella otra tradición. Y es por eso que nuestra lengua se va construyendo. Aquí hay otro pensamiento que me gustaría presentarles. Hace un momento dije yo que en menos de 100 años, desde luego tendremos presidentes norteamericanos, es decir, estadounidenses, que se llamen Julian Joseph González, ¿no? O Frederick Romero, o alguna cosa así. Es decir, gente perfectamente en español, dirigiendo los destinos de la nación más poderosa. Y yo dije 100 porque quiero estar sobrado, pero quizás sean muchos menos. Es decir, 20, 30, quién sabe, ¿no? ¿Cuántos presidentes faltan para que Joseph Julian González llegue ahí? Ya tenemos poeta laureado, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos el poeta laureado es un mexicano de California en este momento, ¿no? Es decir, el español va avanzando y parecería también que esta es una idea, por supuesto, no solamente mía, es una idea que tienen muchos otros pensadores mucho mejores que yo antes de que yo llegara. Pienso, por ejemplo, en José Vasconcelos y en un libro que se llama La raza cósmica, donde dice que en Brasil va a ser el centro del mundo, porque Brasil tiene calor sin necesidad de quemar leña, por ejemplo, ¿no? Ustedes, cuando tienen inviernos, son inviernos tan crudos que necesitan demasiada energía para solventarlos. En Brasil no hay necesidad de prender fuego para calentarse corporalmente. Y dice, además su gente es muy bella, eso decía el gandaya de José Vasconcelos. Yo me imagino que se imaginaba a una chica de ahí, de Río de Janeiro, bailándole, ¿no? Decía, es gente muy hermosa, y si valdría mucho la pena que la gente del norte fuera y se vinculara con estas personas, y si naciera una raza nueva, ¿no? Esa es la raza cósmica a la que él apela, ¿no? Entonces, bueno, si pensamos que Brasil está en medio y rodeada por puro español, no es nada raro que muy pronto se empiece a adelgazar el portugués o adelgazarse el español en esas orillas. Y ya sé, por ejemplo, que en Paraguay, en Uruguay, en ciertas zonas de Brasil, con Uruguay, Paraguay o Argentina, ya se empieza a hablar algo que se llama portuñol, que es una combinación, como si dijéramos Valença do Minho y Tui.
¿no? Valença do Minho, que sería el último pueblo de Portugal y el primer pueblo de Galicia. Allí lo que se habla es una cosa que yo llamo como una suerte de portugués acoñado, ¿no? Es un portugués pero con nombre coño, así como hablan ustedes acá. Es decir, un poco más, como no tengo palabra usé esa, perdónenme. Es como un portugués acoñado, digamos, es decir, un portugués con los huesos un poco más duros, ¿no? Mientras acá dicen José, acá dicen José, mientras acá dicen Joan, acá dicen Joan, ¿no? Pola, pela, fechado, pechado. Pero fíjense qué maravilla por el otro lado. De pronto uno piensa en la evolución de las lenguas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la palabra fenetra, en la palabra finestrón, Fenster en alemán, ¿no? Finestra, fenestra en latín y en italiano. Pero que nosotros tenemos ventana. Ventana se parece mucho más a window, ¿no? Que a fenetre, por ejemplo. Pero fenetre, por ejemplo, viene de fan, que quiere decir luz. Hace un momento hablábamos con el poeta Vélez sobre la palabra fan, que está incluida en el nombre original de Sanlúcar de Barrameda, donde él ha nacido. Fan, Lucifer fan me dijiste que se llamaba, o Luciferum fan, o algo parecido. Fan, de donde viene la palabra fanal, por ejemplo, ¿no? Para decir luz. Entonces, fenetre viene de fan, pero ventus, igualmente, viene de viento. Y entonces cuando llegamos a la palabra llanela, decimos aquí ya se echó a perder todo, porque ¿de quién es hermanita llanela? Llanela no es hermana ni de ventana ni de fenetra. Bueno, pues viene del latín llana. Llana es una puerta que está como aquella que está allá, es una puerta entre habitaciones, y en cambio a esta le llamamos la porta, porque es la que lleva afuera, porta. Pero las puertas dentro de una habitación se llaman llanas, como el dios Jano. De ahí entonces que la palabra llaneiro sirva para decir que es la puerta de entrada del año. Jano tenía dos caras, donde miraba el presente y el pasado. Pero miren a los galegos, ellos tienen fiestra, que se parece a finestra, tienen ventá, que se parece a ventana, y chanela, que es igualita a llanela. La lengua que tiene, digamos, menos posibilidades de desarrollo y de fortaleza de todas estas que estamos hablando, tiene todas las formas de comprensión de un mismo objeto. Fiestra, ventá y chanela. Están todas allí. Entonces, por eso, aunque sea una lengua pequeña, va a venir a fortificar el español. Lo va a hacer más fuerte. Por eso es que yo creo que el portugués muy pronto va a ser parte de nosotros. De hecho ya lo es. Si ustedes piensan en una gran nación ibérica, o considerando ahora lo que los catalanes están planteando, ¿no?, de separarse de España, y esa es una proposición que ellos tienen, es a lo mejor no separarse, sino construir una nación más grande, y esa podría ser Iberia, donde estarían incluidos todos, con sus derechos, lo mismo los galegos, que los catalanes, que los navarros, en fin, todas estas fuerzas que están tirando de su lado, a lo mejor están tirando en vano, y quizá habría que tener una visión más completa, incluir a los portugueses en esta forma, porque además es casi una vergüenza que los alemanes estén con la bota sobre su cuello. ¿Estoy bien dicho cuando digo eso? Que ese pueblo tan pequeño que no tiene ninguna posibilidad de crecer, por ejemplo en su lengua, ustedes tienen América, Alemania no lo tiene, ni siquiera tiene alguien en África de quien acompañarse, está sometiendo a todos los pueblos de esta gran nación que es Iberia. Ahí está, bueno, eran como claves que yo venía a contarles, ¿no?, de la importancia de la lengua que ustedes tienen en sus manos, y como profesores ustedes la van a enseñar para que la enseñen como una lengua de triunfo también, una lengua que se construye de otras pequeñas lenguas. Pensemos por ejemplo en el catalán, que es una lengua tan hermosa, ¿no? Allí por ejemplo vive mi maestro se llama Antoni Marí. Yo acabo de traducir un libro de poemas suyos que se llama Han vingut uns amics. Y entonces ustedes perdonarán mi pronunciación, pero suena más o menos así.
Jo no cria que pogués tornar, no cria que pogués tornar mai més a viure aquests camps on la solitud i l'abandonament governen, ni aquests petits pujols que cauen cap al mar, ni aquest aire quiet que sembla detenir-ho tot ara que tots són llit i dormen. Imagínense ustedes cómo suenan aquests petits pujols que cauen cap al mar. Eso es una maravilla. Dolç àngel de l'amor, si has de venir, més val que vinguis ara. Dulce ángel de la muerte, si has de venir, más vale que vengas ahora, dice el gran poeta Torres, ¿no? Es decir, estamos llenos de una riqueza, de una mezcla riquísima de sonoridades, de comprensión del mundo, de visiones heterogéneas que podrían dar la gran visión de lo que la lengua española debe ser en los próximos 100 años. Yo es por eso que he venido a avisarles aquí a Granada que tengan cuidado con el estudio de su lengua y que la mejor manera para acercarse a este estudio es sin duda la poesía. Escuchen a sus poetas, atiendan a sus poetas. Ustedes además tienen la posibilidad de tener muy de cerca al espíritu más delicado que ha dado la lengua española, que es Federico García Lorca. Un poeta que en todas las librerías de Estados Unidos está, junto con Neruda. Esos son los dos únicos poetas que están en todas las librerías gringas. Mario, ¿y tus poemas favoritos de Lorca? ¿Por qué no le explicas cuál es tu percepción de Federico García Lorca o de algunos poetas españoles que a ti te interesen especialmente? Porque ellos los van a trabajar en la aula. Bueno, primero quiero decirles que Federico García Lorca es un poeta mexicano. Que cuando todos ustedes no podían leerlo, nosotros lo leíamos. Sí, eso es una verdad. Por lo menos 30 años, 40 años, ustedes no estuvieron en condiciones de pasar una página de Federico García Lorca sin sentirse culpables de algún modo o sin que fuera un acto de rebeldía profunda o bien un motivo para que te metieran a la cárcel, ¿no? La única forma en que estos libros se sostuvieron fue justamente porque en México y en otros países como Argentina, como Colombia, se conservó la lectura de los grandes poetas españoles que se perdían con aquella cosa que ustedes han olvidado, pero que yo no, que en este pueblo asesinaron a ese poeta, ¿no? Una cosa además, es decir, a los profesores de esta facultad, aprovecho el inciso, a varios profesores de esta facultad que trabajaron con Federico García Lorca en los años 70 y 80, las sancionaron por eso, en los años 70. Las sancionaron por trabajar sobre la figura de Lorca, leer poemas de Lorca, de Miguel Hernández, y tuvieron sus problemas. De hecho, mañana vamos a tener aquí una Marilú Escribano, que fue una de las sancionadas junto a Tadea Fuentes, Antonio Romero y otros profesores que he querido aprovechar para mencionar como forma de homenaje, porque es que esto ha pasado aquí. No se crean que ha pasado muy lejos o a gente que no conocemos, sino ha pasado aquí, por leerle poemas a sus alumnos de Federico García Lorca o de Miguel Hernández, que ahora podemos leer con absoluta libertad y que no siempre apreciamos lo suficiente. Perdona, Mario, que te haya interrumpido. No, muy bien. Fíjate que justo hay un ensayo muy bonito y muy raro, ¿no? De pronto de José Emilio Pacheco, donde Federico García Lorca no muere, ¿no? Lo cual es muy interesante, sino que se va a vivir a la Ciudad de México y le hacen un homenaje. Unos poetas ahí raros que habían leído sus materiales lo llevan en un Volkswagen, en uno de estos bochos, no sé si aquí se usaron alguna vez, y lo llevan a Bellas Artes para leerle ahí unos textos de laudatorios y todo. Y él explica que bueno, como no ha muerto, por eso ya se han olvidado de su obra, ¿no? Nadie le interesa leer sus romances, les parecen pasados de moda, poco interesantes. Eso de Nueva York es una extravagancia surrealista que ya pasó. Dice, en cambio, mi querido amigo Rafael Alberti, que fue muerto tan joven, ¿no? Ahora todo el mundo lo ama. Y si todos hablan de él y se han olvidado de mí, ¿no? Ahora, claro, por supuesto que Alberti es un poeta famoso, ¿no? Pero no de las proporciones, desde luego, de las de Federico, donde todo el mundo sabe quién es, ¿no? Y entonces este poeta, José Emilio Pacheco, que es un poeta mexicano, comete esa broma, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasaría si Lorca no hubiera muerto? ¿Lo amaríamos tanto como lo amamos? ¿No?
Eso se pregunta Pacheco. Porque siempre nos estamos preguntando también sobre la vida de los poetas, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, cada vez que veo una noticia de Federico es una carta nueva de su novio. Eso es todo lo que ha salido este último año. ¿Sí se han fijado? Nueva noticia de Federico, hay una carta nueva donde le dice a su novio que lo ama, ¿no? En El País, en el ABC, en todos, ¿no? Ahí está la carta de Federico. Es decir, estamos demasiado interesados por la vida de los poetas y luego poco menos de sus poemas, ¿no? ¿Por qué Federico es importante? Tú dijiste un nombre fundamental para mí. A mí me tocó publicar su poesía amorosa en 1997. Yo era muy jovencito entonces, ¿no? Estamos hablando de casi 20 años, ¿no? Se llama Los amorosos y otros poemas, del poeta Jaime Sabines. Jaime Sabines es un poeta que escribe verso libre, sí, como todos sabemos, pero escribe verso libre con rima. Algo que era casi como una contravención del Santo Oficio. Es decir, si vas a escribir ese libro, no puedes escribirlo con rimas. ¿Sí te has fijado eso? Sí. O sea, nadie en su sano juicio escribiría verso libre con rima. Bueno, pues Jaime Sabines lo hacía. ¿Cómo lo hacía? Su rima era asonante, no consonante. Esto es importante. Es decir, lo único que rimaban eran las vocales, los sonidos vocálicos, no los consonánticos. ¿Y dónde pues es que aprendió don Jaime esto? Y yo, por supuesto, en cuanto tuve oportunidad, le pregunté, le dije, maestro, usted escribe verso libre con rima asonante, ¿por qué? Me dice, pues ahí estaba la rima, nadie la quería, pues yo la agarré, ¿no? No, dígame las razones profundas. Me dice, no hay razones profundas, cabrón, así me gustaba a mí, así sonaba bien. Entonces le digo, a mí se me hace que se le robó a Federico. Y me dice, fíjate que nunca había pensado en eso, pero creo que tienes razón. Yo leía a Federico García Lorca de día, de noche, en el baño, me bañaba con el libro así, ¿no? O sea, seguía leyendo y bañándose, ¿no? Federico era mi vida, todo el día yo lo repetía, me lo sabía de memoria, se lo decía a las muchachas, ¿no? Siempre encontraba yo una forma de citar a Federico, aunque no viniera al caso, ¿no? Abre la puerta. Entonces yo entraba y decía, verde, que te quiero verde, ¿no? Ay, pero no tiene nada que ver con abre la puerta. No importa. Y él citaba a Federico todo el tiempo. A veces caía la cita y a veces no. Dice, pero yo era Federico, era como si fuera la biblioteca Federico García Lorca ambulante, ¿no? O sea, todo el día yo hablaba de él. Y entonces, si ustedes se dan cuenta y leen un poema de Jaime Sabines, van a identificar esta rima asonante. Y bueno, al hablar yo de Jaime Sabines, estoy hablando de un maestro mío también. Por eso te digo, es que de alguna manera yo soy nieto de Federico, pues uno de sus hijos mexicanos que tuvo, que es Jaime Sabines, ¿no? Y que es de algún modo un padre mío, ¿no? Hace que yo sea nieto de Federico. Así suena Jaime Sabines. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Solo sobre la tierra se penetran, se van llenando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos, se van llenando el uno al otro. Un día despiertan sobre brazos, se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. ¿Vieron la rima? Casi no se nota. Es como la rima que utiliza Federico. Es una rima que acompaña el texto y que no altera el texto y no obliga al texto a sonar de un modo, sino que es casi esencial, no sustancial, sino esencial, digamos. Le da la música. Exacto. Aquí, si se dan cuenta, lo que se repitió fue una doble O. Yo no lo sé de cierto, lo supongo, que una mujer y un hombre algún día se quieren, se van quedando solos poco a poco, solo sobre la tierra se penetran, se van llenando el uno al otro. ¿Qué es? Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. En fin, yo no lo sé de cierto, lo supongo. Ahí está. ¿Y cómo eran los actos a los que acudía Sabines? Es decir, ¿qué cantidades de gente impresionante había? Aquí, para una lectura de un poeta en España,
cuando de un poeta actual, si hay 25 personas, el poeta, vamos, se va emocionado, se siente ese día, pues no sé, un paralelismo en fútbol, se siente como si fuera Messi. En este caso, cuando iba Sabines miles de personas, miles. Yo lo llevaba a mi maestro ya viejito en su silla de ruedas, ¿no? Él había tenido unas operaciones en su pierna. Entonces me dice, necesito una silla de ruedas porque la gente no se acerca tanto si hay una silla de ruedas. Dice, yo puedo ir con mi bastón, pero estoy muy grandote y muy pesado. Y si tú me haces así, dice, yo no puedo sostenerme y me caigo. Y si para que me levantes va a ser un problema porque peso mucho. Además soy medio huevón, así que tráeme la silla y en la silla me voy a mover, ¿no? Entonces yo le llevé la silla, pero aún así algunas muchachas saltaban la silla para besarlo en la boca. Un hombre de 75 años, chingado. Ya quisieran poetas mucho más jóvenes, ¿no? Como los que están sentados por acá, provocar esas cosas. Entonces iba don Jaime ya casi inocuo, pues viejito, ¿no? Y las muchachas, ¿no? Se montaban a la silla y lo besaban. Entonces volteaba y me decía, ay, estas niñas, ¿no? Pero eran por miles que amaban a ese poeta. Y bueno, siempre se habló de eso, digamos, al respecto de Octavio Paz, de quien yo me he referido también. A Octavio Paz todo el mundo lo admiraba porque era un hombre genial, pero a Jaime Sabines lo amaban, era una cosa distinta. Es decir, Octavio, todos reconocían la brillantez, su magnífica idea del mundo, su poesía asombrosa, sus ensayos, pero a don Jaime Sabines lo amaban como hombre. Perdonen que yo diga estas palabras que suenan tan raras, ¿no? Es decir, virilmente lo amaban. Las mujeres lo adoraban, ¿no? Lo besaban, lo amaban. Y luego cuando incluso pasaron, yo lo presenté en Tijuana, yo vivía entonces en la frontera con Estados Unidos, donde vive mi hermoso nieto Leo, porque yo soy abuelo, aunque soy joven, ¿no? Soy el joven abuelo del niño Leo. Entonces me encontré una vez a un amigo. La palabra coger, no sé si la conozcan ustedes aquí en su acepción mexicana. Ah, qué bueno. Digo, no, si tienen oportunidad de practicar en América, bien. O aunque sea de oídas, ¿no? Entonces me encuentro a alguien en la calle y me dice, oye, compa, tú te trajiste a Sabines, ¿verdad? A Tijuana. Y le digo, sí, a mí me tocó traerlo. Dice, es como si se hubiera cogido a la ciudad y se hubiera quedado 3, 4 días pendeja, ¿no? Como, o sea, amada, cabrón. Le digo, pues qué bonito que sientes eso, ¿no? Alguien de la calle, ¿no? Una persona de la calle me había dicho que Sabines había llegado a amar a la ciudad, además una ciudad compleja como es Tijuana, ¿no? Esta ciudad que es la entrada hacia Estados Unidos, o bien la ciudad de resistencia de toda América Latina al respecto del sueño americano que es Tijuana, ¿no? Que asume a todos los visitantes, que asume todas las corrientes, todas las formas de sentir y de pensar, ¿no? Tocada por el poeta Sabines y haberle hecho el poeta Sabines el amor a esta ciudad, ¿no? De Tijuana, un muchacho cualquiera en la calle pensándolo así, sintiendo que un poeta había llegado a amarla y la había dejado de tal modo satisfecha que durante días Tijuana había quedado perfumada, maravillada por el amor de este poeta, ¿no? Don Jaime Sabines. Qué maravilla. ¿Otro poema de Sabines, un poema de Sabines que a ti te fascine? Bueno, uno que a él no le gustaba, pero que a mí sí. No es que no le gustara, sí le gustaba. Era suyo finalmente, ¿no? Pero que de algún modo le avergonzaba porque él ya era viejito. Entonces, al final de su vida, él escribe varios poemas. Uno, Me gusta Dios, no sé si ustedes lo han leído. Dice que Dios es una persona muy agradable. En otro momento dice, cuando quieras soñar, tú debes tomarte una cucharada de la luna. No sé si conocen esos, que son poemas. En España, no, perdóname, no lo Mario, conocen bien. En España no se conoce bien, bueno, Pues, no se conoce bien la poesía española. Uh-huh. Luego ya luego podemos hablar de la poesía de México, o de Colombia, o de Venezuela, o de Argentina. A mí me gusta mucho uno que me pidió que no lo incluyera en el libro. Me dice, sácalo. ¿Lo incluiste? Por supuesto. Efectivamente, ¿No? Lo que yo hubiera hecho. Claro, dijo, sácalo. ¿Por qué no? No, es muy grosero.
Bueno, pero a mí no me parece grosero y creo que explica además todo ese amor del que les he estado hablando y que no es una exageración mía, es decir, este amor físico de sus lectoras por él, ¿no? El poema dice: siempre fui mi pene, Dios mío, siempre fui ese pedazo de mi carne que entraba en las mujeres, que me hacía hombre, conocedor del mundo, dueño de la vida y de la muerte. Señor, ¿por qué me disminuyes? Yo no quiero aprender de tu sabiduría. Yo quiero el falo erecto, pero erecto, para entrar en la tierra dulce en el momento exacto. Concédeme vivir entero hasta los 80. Ese es don Jaime. Muy bien. ¿No? Y de alguna manera Jaime Sabines de alguna manera ha condicionado tu poesía, te ha influido en tu obra, porque querremos que nos lea algunos poemas tuyos también. Yo soy muy mamerto, perdónenme ustedes, en relación a mi maestro Sabines. Yo sí me preocupo más por las rimas, los metros, y eso a don Jaime le importaba madre eso, ¿no? E incluso tiene un hermoso poema que se llama Algo sobre la muerte del mayor Sabines, que es sobre la muerte de su padre, ¿no? Y está escribiendo el poema y de pronto dice: ¿conocen la expresión chingue a su madre o chinga a tu madre? Que también es muy mexicana. Esa es una ofensa por lo general, ¿no? Tiene variaciones, no necesariamente es una ofensa, pero es algo así como vaya por culo. Creo que ustedes dirían eso, ¿no? La expresión o algo parecido. ¿Qué podrían decir ustedes? Váyase al diablo. No, pero vayan por culo, tomen por culo, es la palabra, ¿no? Sí, más o menos. Tomen por culo. No, Perdón, es que yo no soy luego tengo que especialista darle en clase. esta parte de la lengua española y ensayo a lo mejor groseramente sin querer, ¿no? Es inocente toda mi exposición. Y entonces él dice: chingue a su madre el que crea que este es un poema. Eso dice en su libro. Y uno va leyendo el poema y él está llorando porque su papá se ha muerto. Sí. Es maldito que esto es un poema. Pero cuando dices a la chingada las lágrimas, Exacto. dije y me puse a llorar como se ponen a parir. Exacto. Fíjense ustedes, a la chingada las lágrimas y me puse a llorar como quien se pone a parir. Es decir, como un acto totalmente físico. Pensemos en esto, no es una abstracción. La muerte de su padre no es una abstracción. Él está sintiendo físicamente este dolor. Y de esa manera es que nos ha modificado, ¿no? Le agradezco al poeta Marco Antonio que nos acompaña, además, Marco Antonio Campos, mi maestro también, ¿no? Porque está moderando mi lenguaje, ¿no? Otro de los referentes de la poesía hispanoamericana, ¿no? contemporánea. Claro, maestro de todos nosotros. Él además, bueno, al rato van a hablar de esto para no adelantarme, pero tiene sorpresas hermosísimas. Va a leer el miércoles a las 19, mi maestro Marco Antonio, para que no se pierdan esa lectura, ¿no? Ya. Bueno, y entonces eso es lo que yo creo que Sabines ha mostrado. Es decir, yo no soy como él, creo que yo soy más agarrado, yo quisiera ser más libre como don Jaime, ¿no? Pero algún día quizá lo logre, sentirme tan bien como él se siente a la hora de escribir poemas, ¿no? ¿Será? ¿Y nos podrías leer algunos poemas tuyos? Claro, como no, puedo, bueno, ahora a propósito que ha platicado Remedios, ha aparecido El Deseo Postergado, que aquí lo pueden conseguir en Valparaíso Ediciones, que es yo creo la mejor editorial que tiene Granada, ¿no? Y que junto con sus oficinas de México y de Colombia y de Centroamérica es una editorial fundamental ahora para comprender todo el proceso de la poesía iberoamericana. Ellos han publicado El Deseo Postergado y ahora acaba de aparecer en Italia con el nombre de Il Desiderio Rinviato, y que acabamos de presentar allá en Italia la semana pasada, y también este otro que se llama Diván de Moraría y que aparece allí como Divano de Moraría. Entonces, al mismo tiempo que he venido a Granada, he pasado por Italia a presentar estos dos libros, lo cual me tiene pues muy, muy emocionado, ¿no? Y voy a leer, si les parece bien, algunos poemas que tienen que ver con este filón, digamos,
con este filón de Jaime Sabines, ¿no? Por favor. Con esta parte mía que le debe a Sabines. Hay un poema que se llama Mejor con leones y que tiene que ver con unos versos de otro maestro mío que se llama Eduardo Lizalde. Eduardo Lizalde tiene un poema donde dice que el que ama, dice, mejor hubiera sido algo así, no vivir con un hambriento. El hambriento traga lo que come. Es decir, ni siquiera saborea lo que se está comiendo, sino que come. Dice, destruye a la mar, ¿no? El hambriento como yo. Dice, mejor te hubieras ido con los leones, ¿no? 20 kilos de pulpa fresca diariamente, ¿no? Se comen los leones. Mejor con leones. Entro en tu cuerpo acoso de hierba maldecida, lamo previo el deseo de saberte intocada, de predecir ansioso el néctar de tu cuello. Soy yo el que te persigue en la profunda fronda sin ojos y sin manos, el que se sabe bestia de hirsuta pelambrera que ácida orina marca su territorio infecto. Quisiera darte flores y te doy un bramido. Y tú, la delicada, la imperceptible sombra, la esbelta flor de flores que perfuma a su paso el aire descuidado. Qué peligro mis dedos para tu tallo dulce. Voy abriendo veredas en el boscoso espino que ha tundido mi cuerpo. Deja señas mi sangre en las enhiestas púas. Mi consado conserva estigmas de su ardor. Yo soy el que penetra, el que excava, el que muerde, y cómo lo lamento. Claro, porque a veces cuando amamos destruimos al amar, ¿no? Se abren los sonidos de la palabra en tu cuerpo. Suben los sonidos de la palabra, bajan. Suben, bajan, abren, entran los sonidos de la palabra. Todo es exploración, búsqueda incesante, tus caminos abiertos. Todo encuentro, todo pérdida. Abren mis manos, suben tus muslos, bajan tus ojos, entran mis huesos. Exploración los ojos, mis ojos y los tuyos. Pérdida tus manos, mis manos nuestras. Búsqueda tus muslos y mis huesos. Orientación tu cuerpo. Brújula mis pensamientos. Una pregunta, Mario, ¿cómo hay que leer un poema? Porque yo creo que eso a varios de mis alumnas les va a interesar. ¿Tú qué haces para leer un poema y que tenga sentido, que no parezca el prospecto de un medicamento? Exacto. O una cosa así. Bueno, hay como distintas gradaciones de eso. Ya un poeta, José Gorostiza, en sus notas sobre poesía nos explicaba. Por ejemplo, dice, Jaimito es un no nadie, es un don nadie, es una nada. Va a una fiesta, nadie lo pela, está en un rincón, es totalmente aburrido, es insoportablemente pasmoso. De pronto alguien dice que Jaimito lea sus poemas. Dice, y ese insignificante varón que estuvo allí durante horas y horas y que nadie volteó a ver, se transforma en un gigante. Jaimito, el del mutismo insoportable, ¿no? Se transforma en un poeta magnífico y empieza a decir encendidos poemas de amor donde se muere, se mata, se arranca las venas, rompe las paredes, todo verbalmente, ¿no? Y entonces, bueno, aquí lo que nos está diciendo efectivamente el poeta José Gorostiza es que tendrá que ver con la personalidad de cada quien, ¿no? De pronto este mismo Jaimito lee el poema magnífico y ¿qué pasa con Jaimito? Otra vez se vuelve a sentar en el rincón, ¿no? Y a ser el hombre tímido. Entonces la poesía nos transforma. Yo mismo ahora en el momento en que estoy aquí con ustedes, ¿no? Estoy también transformado de mí. Yo mismo me he puesto una corbata, me he peinado los pelos hacia arriba, por así me dijo Glafira que tenía que hacerlo, ¿no? He elegido una corbata para esto, me he hecho el moño con mis manos, ¿no? Es decir, yo mismo estoy transformado en poeta. En cuanto yo me baje de aquí, voy a volver a ser ese hombre tímido como Jaimito, insignificante y cualquiera. La poesía entonces nos transforma. Y entonces cuando leemos, hay a quien no le ocurre esta transformación, lo siento, de todas maneras sube y sigue siendo el insignificante que estaba abajo.
¿Cómo sabemos eso? No lo sé, yo no lo sé. Pero sí creo que la poesía de algún modo nos prepara, la exigencia de su sonido nos prepara, si es verdadera, la poesía nos prepara a decirla de un modo, ¿no? A entonar de un modo. No creo que alguien que verdaderamente se muera de amor suba aquí y diga, muero de amor. Porque vamos a decirle, no te creo, ¿no? Yo te amaba, sí, pero ya no. Me voy a matar saliendo de aquí. Uno dice, no puede ser, cabrón, ¿no? O sea, no te vas a matar, es mentira, ¿no? Entonces, si uno de veras cree en el poema, uno dice que ama profundamente a alguien, pues creo que se tiene que notar ahí, ¿no? Si uno está diciendo una verdad, ¿no? Que por ejemplo, le indigna, bueno, pues se tendrá que notar esa indignación. Porque si no, entonces va a haber como un desequilibrio entre lo que se dice y la forma en que se dice. No, yo creo que es por ahí el rumbo, ¿no? Eso sería, digamos, lo primero. Luego hay otros que son tartamudos y entonces eso ya no se puede arreglar. Yo sí creo de pronto que dicción excelente ayuda a que haya entonación excelente también, ¿no? Es decir, si alguien tiene problemas para hablar, pues ya los tiene y eso no se corrige, ¿no? O no sé si se corrija con otros métodos más allá de la poesía. Hay gente que es tartamuda, por ejemplo, cuando no está diciendo los poemas. Sí. ¿Se han fijado en eso? Que son tímidos y luego leen el poema y se corrigen. A lo mejor ese puede ser también para quienes vayan a derivar hacia estudios especiales del lenguaje, ¿no? Esta es la Facultad de Ciencias de la Educación. Quizá alguno de ustedes se especialice en temas de lenguaje un poco más profundos. Ensaye, por ejemplo, poesía, ¿no? Acuérdense que la poesía también está llena de usos y de modos, sonoridades muy singulares. A propósito de eso, creo que tengo un poema que que trabaja un poco por allí, ¿no? Sobre estas formas de sonoridades, en el caso, por ejemplo, del alejandrino castellano, ¿no? Que son como evoluciones de un sonar, de un sonido, de una forma. Un poema que se llama Naufragio en Gláfiras, y que hoy en el Twitter me lo ha celebrado un lector que no conozco, y eso me ha alegrado mucho, ¿no? Que ha leído este poema y que le ha gustado. Si lo ha leído, entonces lo leyó aquí, en este libro, ¿no? Es decir, a lo mejor es un poeta, es un lector español, no lo sé, ¿no? Porque no lo conozco. El poema se llama Naufragio en Gláfiras. Si tu mano delgada, copo de nieve ardiendo, entrara por mi ropa, desenlazara urgente todo artificio y nuevo, fruto fuera mi carne para tu mano y flecha, mi lengua en tu costado. Si tan solo tus ojos dijeran barco, anuncio, nube al borde del cielo, sargazo en la marea, volvería en caracol para sonar las playas que no ves, volvería como espuma en la orilla, alimento de nácar que se oye sin hablar. Si tu mano, tus ojos, el agua que golpea en el muelle lejano, me tomara mirando como a un tierno molusco, y ya lejos la concha, su pulpa amedrentada en tus dientes saciando su litigio de espera. Si tus ojos, tu mano, racimo de ciruelos, tensada la correa de mi barca en la dársena, al vaivén de tus horas para subir a bordo. Si yo fuera tu pulso, la vista que aguzada coloca el horizonte a tus pies, si yo fuera en la serena gavia, el de la voz en cuello, tierra a la vista, tierra, hemos llegado al fin. ¿Qué es lo que estoy aquí produciendo musicalmente? Un alejandrino que no se debe notar como alejandrino. Es decir, a partir de esta extensión mayor, significativa del significado, ¿no? Hace que el significante se acorte. No sé si estoy siendo demasiado clavado. Esas cosas son en las que yo me clavo, pues por eso es que digo que yo no soy tan libre como don Jaime, ¿no? Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy extendiendo mi alejandrino más allá de su significación. Es decir, el alejandrino corta donde no va cortado. Hasta allá llega, ¿no? Llega y entonces completa lo que ha quedado cortado significativamente. Pero en el otro sentido, es decir, no como significado, sino como significante, se completa musicalmente la sonoridad. Eso es lo que estoy haciendo, esa es la elaboración compleja que hago allí. Del poema. Pues léenos, por favor, uno de cierre.
¿Qué? Uno Sí. que realmente te satisfaga, y ese será el cierre del taller. Justamente después haremos la inauguración oficial de la jornada, donde daremos algunas pistas sobre cómo va a funcionar, cómo vamos a desarrollar la actividad estos días, y hoy los vamos a dejar que se vayan muy pronto a casa para que puedan comer a una hora decente, porque luego nos veremos a las 6. Pero yo sí que quiero que nos quede en el paladar ese buen sabor de boca de los versos de Mario Bojorquez. Bueno, es un poema muy pequeñito, es un poema muy pequeño, que luego tuvo como éxito en las redes sociales. La primera vez que yo lo saqué publicado de algún modo no fue de esta manera, sino epigráficamente en un objeto que colocaban en una hermosa calle de la Ciudad de México que se llama la calle de Reforma. Y entonces era una suerte de diálogo entre los paseantes de la calle Reforma y que se sentaban en una banca y tenían un poema enfrente. Entonces se llamaba Diálogo de Bancas, ¿no? Y era como si uno dejara un recado para el lector, ¿no? Yo dejé un recado ahí para una muchacha. Ese sería como el truco, como una suerte de instrucciones de lo que debía hacer si es que yo no estaba sentado allí, ¿no? ¿Qué iba a hacer si yo no estaba allí cuando ella viniera, ¿no? Esa era un poco la idea. Todo eso no dice acá, entonces no sé si soy muy tramposo de explicarlo, ¿no? Pero bueno, he visto que aquí les gusta en España luego explicar los poemas, ¿no? Allá no se usa, en México se tomaría como algo que no es costumbre, ¿no? Contar cómo estaba la muchacha cuando ocurrió el poema y todo eso, ¿no? Ella venía y yo entonces, ahora sí se los leo. O sea, explicar la anécdota. Se llama Del otro sueño. Y dice: puse una calle ancha al final de tu sueño para que si escapabas no perdieras la ruta. Puse una lámpara, un letrero en el bosque, puse una luna clara sin nubes en los árboles, puse mi corazón en tu mano latiendo y esperé que volvieras con el aire en la tarde. Ese es todo el poema. Muchísimas gracias.